laiguana.tv. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya usted puede participar con nosotros, @JRiobóBTV en X, la cuenta del espacio, @APulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRiobóF, y también estamos en TikTok como JR Periodista. Primera vez que voy a entrevistar a alguien que también va a colocar su TikTok en vivo. Interesante. Nuestro invitado el día de hoy es filósofo, doctor en filosofía, comunicador, escritor. Hace 5 años tuvo un programa en Venezolana de Televisión. También dio un salto en Telesur y ahora tiene un trabajo que está realizando desde mucho antes, hace 5 años. Trabajo en un portal digital que con este dato usted lo va a conocer, se llama La Iguana. Y fue uno de los primeros comunicadores que dio el salto, por así decirlo, a la comunicación, valga la redundancia, política en redes sociales, en transmisión de YouTube. Yo veía su programa el día de ayer que se llama Desde Donde Sea, si no me equivoco, y él mostraba una placa de 100.000 suscriptores que daba YouTube. Y ahora tiene 250.000 suscriptores, que no son bots ni comprados, ni él decía, hacía esa referencia. Bueno, vamos a estar hablando con él del tema electoral, haciendo análisis político. Bien así estos análisis en Venezolana de Televisión, pero ahora le toca en este programa. Estuvo esta semana también, me dicen, en el programa Al Aire. Al Aire no, Al Día. Estuvo en el programa Al Día con Jocelyn Correia y Roger Villegas, pero hablando de otros temas, también del tema de la tecnología. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóBTV en X, la cuenta del espacio, @PulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRiobóF, también estamos en TikTok, JR Periodista, y el 0412-334-5488, 0412-334-5488. Usted puede enviar allí una nota de audio con su nombre, su apellido, una sugerencia, algún comentario o un interrogante para nuestro invitado. ¿Quién nos acompañará el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Resulta, chicos, que ganamos las elecciones. Ganamos las elecciones. Evidentemente todo triunfo hay que celebrarlo, pero también hay que tener los pies sobre la tierra. We are not alone. They are among us. As the skies light up, they believe we are blissfully unaware. But this activity by non-human extraterrestrial technology is capturing the attention of humans. Hay cosas aquí que no están cuadrando porque todo me huele a que el D4 Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóBTV en X, la cuenta del espacio, @PulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRiobóF, estamos en TikTok, JR Periodista, y 0412-334-5488, 0412-334-5488. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela. ¿Cómo está? hermano mío. Gracias por venir. Lo veíamos ahí, hay una etiqueta numeral A Pulso con Pérez Pirela, la puede utilizar desde ya. Lo veíamos ahí tocando... sí, tocando, se podría decir, saxofón, Sí. le gusta mucho. Lo último que yo me iba a esperar es que iba a salir en BTV tocando saxofón. Bueno, está bien. No, pero me encanta, claro. Yo soy desde muy chamito músico. Chamito tocaba violín y ya de grande saxofón. Y otras cosas, solamente esos dos Bueno, instrumentos. y otras cosas, y otras cosas. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? A ver. Mira, los temas políticos, los temas electorales. Fíjese, le gusta a usted además mucho la escritura. ¿Te puedo pedir que me des de tú, por favor? Bueno, que me tutees. ¿te gusta a ti? ¿Te gusta a ti, será? Sí, bueno, Sí, suena bien. en realidad también fue antes de... el tema de la televisión fue un malentendido. Antes estabas primero en la mañana, ¿no? Correcto, a las 5:30 de la mañana, cayendo y corriendo. ¿Por qué era ese horario de combate? A veces uno hace referencia a otros canales y decía, bueno, vamos a poner a esta figura a esta hora para competir con otra. Claro, es que yo
A ver, yo era un ratón de biblioteca, de alguna manera lo sigo siendo. Yo llego a la televisión por un grandísimo malentendido. A mí se me propuso, yo era investigador del instituto, soy investigador del Instituto de Estudio Avanzado, el IDEA, y antes de eso estuve 11 años en Europa formándome en 2 carreras, literatura y filosofía política. Cuando yo llego a Venezuela, comienzo a dar entrevistas en el 2006, por aquí, por allá, en BTV, en Telesur, y de alguna manera se me propone hacer un programa televisivo, a lo cual yo dije, evidentemente, que no. Entonces me dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, que solamente sea de un mes. Había una campaña electoral... ¿Tenía el mismo nombre, no? Sí, siempre tuvo el mismo nombre, Cayendo y Corriendo. Que sea de un mes, el mes anterior a una campaña electoral legislativa. Y yo acepté ese mes. ¿Fuera el presidente venezolano de televisión en ese momento? ¿Yuri Pimentel será? No. No, el ministro era Andrés Izarra. Ok. El ministro era... No, claro que no. El ministro era... se me escapa en estos momentos. Por cierto, un gran amigo me va a matar. Jesús Romero Anselmi, ¿fue el presidente en ese momento? No. Bueno. Después me lo dice. Ya me voy a recordar. Y resulta y acontece que ese mes se convirtió en casi 10 años. Después que terminó el mes me dijeron, no, quédate. Y de 5:30, ahí fue un batacazo, enterramos a toda la competencia en rating. De ahí pasamos a las 5 de la tarde, que era un horario suicida, porque era horario infantil para temas políticos. Y ahí también arrasamos. Complicado por las actividades, las distintas actividades, Sí. el horario político. Y ahí pasamos realmente. a las 7 de la noche en prime time y se convirtió, bueno, en Cayendo y Corriendo. ¿Por qué saliste de BTV, Pérez Pirel? Bueno, yo en realidad salí de BTV, o sea, lo notifiqué un año antes. ¿Y un proyecto personal? Era un proyecto que ya existía, que era La Iguana. De alguna manera ya, eso fue, decir esto ahorita es un lugar común, es evidente, ¿no? Porque después de la pandemia ya todos estamos con celulares, tú lo decías al inicio del programa, pero en ese momento decir que yo me iba del prime time del primer canal de Venezuela, que es Venezolana Televisión, era poco menos que una locura, pero ya yo quería apostar al 2.0, a la televisión 2.0, porque la Iguana.tv, más allá de ser un portal... ¿Piensa que no te equivocaste entonces? No nos equivocamos porque somos un equipo. Y hoy día, bueno, la Iguana es el portal de Venezuela, las redes, mi Twitter es de casi 1 millón, llegamos a 250.000 en Estuve viendo la cifra ahorita, me mostraba que por hora tanta persona visualizando. En estos momentos, te lo dije, 8.000 personas por hora, casi 200.000 personas cada 48 horas, etc. Fíjese, ya para entrar en el tema, disculpe, es difícil que yo lo tutee porque es un tema de respeto. De entrar en el tema político es analizar lo que viene sucediendo. ¿Cómo usted ve en análisis o cómo analiza el panorama electoral con un candidato visible, con un liderazgo y también una oposición en debacle que además está siendo tutelada por Estados Unidos? ¿No le parece a usted que es así? Bueno, yo creo que ayer, precisamente en Desde Donde Sea, en mi programa de los jueves, comentaba eso. Es decir, por un lado está una oposición archidividida. Yo tengo una teoría, es una provocación, no es en serio, que María Corina Machado tiene que ser chavista o algo así. Porque para archidividir la oposición, como lo está haciendo, y para hacerle perder tanto tiempo a la oposición, compadre, usted tiene que estar jugando para la candidatura de Nicolás Maduro. Entonces, de un lado, tenemos varias versiones. Está Reuters, que hace pocas horas dijo que están presionando, tienen entre la espada y la pared a María Corina para que, por favor, ceda. Por otro lado, el periodista Vladimir Villegas dice que bueno, que se va a llegar a un consenso en candidatura, es la más optimista de las posibilidades. Por otro lado, el inefable Julio Borges desde Colombia dice que no hay solución posible, que la oposición está archidividida. Y del otro lado... Diego Arria dijo hoy, por ejemplo, que no hay otra persona, que es ella. Que no hay otra persona. César Miguel Rondón dijo hoy también que Primero Justicia está dividida, pero por Caín y Abel, por los hermanos Guanipa. Mira tú, entonces, eso lo tenemos de un lado. Del otro lado están, según las cifras que mostró en su rueda de prensa de todos los lunes, el segundo a bordo, el PSUV, Diosdado Cabello, dice que hubo más de 300.000 asambleas para discutir. Julio, tú sabes que son 300.000 asambleas en todo el país. Y más de 4 millones. Y 4.2 millones de militantes que votaron. Él lo aclaró muy bien. Ahí no están los movimientos sociales o de militantes. Entonces, cuando uno empieza a sacar las cuentas, por un lado, este archidivisionismo,
Y bueno, Manuel Rosales ahí pescueciando. Usted lo conoce, es su tierra. Lo conozco bien, lo conozco bien. Él me quitó el nombre del filósofo del Zulia. No, y además, con el tema de Manuel Rosales, él está allí en la calladita esperando su turno. Usted decía en comentarios en su programa que él está esperando para cazar a la presa. Cocodrilo, compadre. Y decir, soy yo. Sí, sí, sí. Y él, bueno, él viene de la vieja escuela de la Cuarta República. Es una política muy amañada, muy enmarañada, ¿no? Y mira qué cosa, a quienes tildan de dictadores, de autoritarios, están haciendo 300 y pico mil de asambleas, están votando por un candidato que es Nicolás Maduro, que al fin y al cabo, cuando tú te pones a sacar los números, a sacar las cuentas, Nicolás Maduro se va a, de todas, enfrentar con una oposición dividida, divide y vencerá. Yo le preguntaba, ¿quién cree usted que es el principal rival del presidente Nicolás Maduro para su reelección? Los Estados Unidos y las sanciones y los bloqueos. Es una pregunta muy interesante, Julio, porque desgraciadamente yo quisiera decirte, mira, aquel, pero vamos a reflexionar. Manuel Rosales, es decir, estamos hablando de un personaje de la Cuarta República que ha estado inmiscuido en gravísimos casos de corrupción, con un manejo realmente que deja mucho que decir del Estado Zulia. Tiene sus su manos esposa, y alcaldesa. no lo podemos olvidar en el tema de Monómero. Monómero, correcto, muy bien, Julio. Que manda a Omar Barbosa. Yo creo que tú no habías nacido cuando Omar Barbosa era gobernador del Zulia. Es decir, Omar Barbosa, es decir, un señor que realmente fue de lo más nefasto del Estado Zulia en la Cuarta República, fue gobernador. Entonces, Manuel Rosales manda a Omar Barbosa a hablar con María Corina Machado. Entonces, cuando tú ves la geografía política de la oposición, cuando tú ves una persona que se autoproclamó como presidente, como Juan Guaidó, hoy día padelista de renombre en Miami, cuando tú ves quién tiene al lado Leopoldo Pero no López, profesional en el pádel. No. Cualquier cosa. Él es profesional de otras cosas, bueno, de hacerse del dinero público. Pero cuando tú entonces haces una geografía de los, entre comillas, cuadros o entre grandes comillas, líderes de la oposición, realmente no hay nadie que represente, y eso es muy triste, yo lo digo, no lo digo ni siquiera contento. Pero ahora bien, hay que analizar desde cuándo no hay nadie que represente a la oposición, según su análisis. Porque es que los Estados Unidos han sido quienes normalmente dicen, no, detrás de la oposición o de las oposiciones. ¿Cuántos años tiene la oposición que no presenta un verdadero candidato? Es el análisis, ¿no? Mira, realmente lo ha presentado, porque antes de Nicolás Maduro está Hugo Rafael Chávez Frías, así que barrió con todos los adversarios de forma muy cómoda, porque yo quiero insistir, no es que los Estados Unidos están detrás de la oposición, están delante de la oposición, al punto que, para responder a tus preguntas, llegó un momento en que los Estados Unidos dijeron, epa, ya va, después de Guaidó, vamos a estar claros, después de Guaidó los Estados Unidos, miren muchachos, échense para allá, voy a hablar directamente con Nicolás Maduro, y en estos momentos todo, que está por ahí, entiendo como mediador también, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, todo el diálogo que se ha venido dando, el real diálogo político de alto nivel que se ha venido dando, no es entre el gobierno bolivariano y la oposición, es después de Guaidó, es entre el gobierno bolivariano y los Estados Unidos, que en más de una ocasión, ¿te acuerdas tú en varios acuerdos dejaron a la oposición a punto de firmar y dijeron, no, usted no va a firmar? Hoy a primera hora, Gerardo Blay ha dicho que Venezuela o el gobierno venezolano no respeta el acuerdo de Barbados y que el acuerdo de Caracas no tiene nada que ver con eso, pero ellos fueron ahí, lo que no quisieron fue firmar en la Asamblea Nacional. Mira, yo hice análisis del discurso en uno de los programas de la Iguana.tv, de mis programas los jueves, desde donde sea, de lo que dijo Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional, creo que fue hace unas 3 semanas, una vez que terminó todo el proceso. Cuando firmaron. Él hizo un análisis bien interesante porque él dice, Mosca, el acuerdo de Barbados hace parte del acuerdo de Caracas. Aunque la plataforma unitaria no haya firmado. Y en esos momentos dio unas cifras interesantes. Es decir, el acuerdo de Caracas, los partidos que ahí estaban presentes corresponden entre el 80 y 90% de los partidos políticos en términos de votos. Yo no te estoy hablando aquí de mi interpretación.
Te estoy diciendo que en términos de... Estadístico, el CNE nos dice que entre el 80 y 90% de la representación de los partidos que estaban ahí tiene que ver con los votos que sacaron. ¿Es culpa de quién que la oposición no se haya presentado en las últimas elecciones diciendo que el Consejo Nacional Electoral era lo peor del mundo, que esto era un Estado fallido? Eso decía el G4 hace... Por eso te estoy diciendo, entonces no se presentaron, por lo cual no tienen votos. Los que estaban en el Acuerdo de Caracas tienen votos. Otra cosa, estamos hablando de unos 50 partidos políticos, los que estaban ahí presentes. Ahora, el G4 no quiere presentarse, bueno, es su decisión. Es su decisión, porque el G4 no es que no se presentó en el Acuerdo de Caracas. Por cierto, la conferencia episcopal tampoco, y sí se presentó al llamado de Carmona, pero eso es otro tema. Es otro tema. Ahora, el G4... Pero ellos fueron a la Asamblea Nacional a escuchar la propuesta. Nosotros transmitimos eso en vivo, además. Y luego, bueno, que no firmaron es otra cosa. Sí, no, pero no estuvieron. Y de hecho, el padre Numa lo dice. Cuando se reunió, la parte religiosa no estaban ahí. Y hay una entrevista en La Iguana que hizo nuestra querida reportera Miriam Díaz. Dice, me duele mucho, me siento... Bueno, tampoco dijo me duele, me siente que no está aquí en la conferencia episcopal y tampoco había representación... No, pero yo le hablo del G4. Ellos estuvieron ahí, se tomaron su foto en un salón, escucharon la propuesta, pero no quisieron firmar. No, bueno, pero eso es problema de ellos. Eso es problema de ellos. Porque resulta que por culpa de ellos no le pueden echar esa culpa a nadie, ellos salieron del juego político democrático y llamaron a todo el que estuviera por parte de las oposiciones en el juego político democrático alacranes. Ahora bien, ¿por qué decir que no se está cumpliendo el Acuerdo de Barbados? Si eso está claro. Mira, uno de los enemigos más importantes del Acuerdo de Barbados se llama María Corina Machado. Yo no sé si tú recuerdas que sí, era tú le decías el Acuerdo de Barbados y ahora resulta que es la gran defensora de los acuerdos de Barbados. El Acuerdo de Barbados fue destruido por la misma oposición, comenzando por poner en cuestión la institucionalidad de este país. María Corina Machado se presentó ante el Poder Judicial, sí, gracias a los acuerdos de Barbados, pero se presentó empujada por los Estados Unidos y esto es un detalle fundamental para responder. Bueno, que la gente se enteró por allí, en la cuenta de la embajada. En la cuenta de la embajada, pero apenas el Poder Judicial le dijo, estás inhabilitada, ella dijo, no lo acepto. Y a partir de ese momento, ella misma volvió a romper los acuerdos de Barbados que pasaban por el respeto a la institucionalidad del Estado-nación moderno venezolano. Pero cuando uno ve los argumentos de Gerardo Blay, y el único argumento que él siempre da, y lo tiene latente como un discurso marcante, es decir, que no se cumplen los acuerdos. Es lo único, porque hay otras cosas, pero entre eso es lo principal. Es que uno es lo único que le quedan a la oposición, los acuerdos de Barbados. Ellos debieron jugar pelota Caribe y firmar el Acuerdo de Caracas. Porque, ¿qué es lo que más le conviene a la oposición en estos momentos? No lo digo. ¿No sería Estados Unidos que le dijo, no firmen ese acuerdo? A eso voy, no lo digo yo. Es decir, en esta misma semana salió unos documentos desclasificados, un informe desclasificado de la CIA. Es decir, no lo está diciendo Julio o Miguel Ángel. Un informe de inteligencia que dice que el que va a ganar es el presidente Nicolás Maduro. Sí, pero hay otras cosas también en ese informe de inteligencia que pasaron por debajo de la mesa. Ya que diga que Maduro va a ganar en febrero, desde febrero están diciendo eso porque la fecha de ese documento es de febrero, pero además dice que la oposición venezolana no tiene ningún tipo de poder en cargos del Estado venezolano. ¿Por qué? Que se negaron a las alcaldías, se negaron a las gobernaciones, se negaron a participar en la Asamblea Nacional. Es decir, ellos mismos, como diría el filósofo del Zulia, se suicidaron a sí mismos con consentimiento propio. Usted dice, por ejemplo, que la oposición no tiene candidato, ya eso se sabe, pero esa es la oposición radical. ¿Qué análisis da usted de la oposición que no es extremista? No, hay oposiciones, hay oposiciones. Con Chávez había una oposición. Con el presidente Hugo Rafael Chávez había una oposición. Con el presidente Nicolás Maduro Moro hay oposiciones. Porque llegó un momento, y eso lo tenemos que recordar, que una parte importante de la oposición, a la cual, insisto, el G4 llama alacranes, dijo, comadre, nosotros queremos participar en el juego democrático, nosotros no queremos. Y a partir de ese momento se da la primera gran división, diría yo, de la oposición, entre una oposición democrática que hace vida en la Asamblea Nacional,
que hace vida en alcaldías y gobernaciones, que hace vida en Que consejos. respeta la institucionalidad. Yo vi a José Brito hoy en el TCJ pidiendo la revisión de la tarjeta de Primero Justicia. Correcto, correcto. Esperando una respuesta, a ver quién la va a utilizar y quién no. Correcto. Y esa oposición paralela, que ya no es paralela, que ya es la única oposición democrática que existe, hasta que estos señores me demuestren lo contrario, porque, cuidado, no quiero ser pájaro de mal agüero, y no quiero que esto sea un tubazo, pero ellos nos tienen acostumbrados a dejar el pelero antes de las elecciones, antes de la firma de los Es acuerdos. un guión etcétera. ya recurrente. Es un guión recurrente, no son además originales. Es como Rocky 1, 2, 3, 4, 5, ya nosotros tenemos eso encantado. Y ahora, de esa scisión entre las dos oposiciones, dentro esta oposición democrática se mantuvo unida, mira tú, y esta oposición del Eje 4, de la Plataforma Democrática, de la MUD, de la Manito, de como ustedes le quieran llamar, que van cambiando de nombre a cada instante, no les va resultando las estrategias y van cambiando de nombre, pensando que cambiando de nombre van a tener éxito. Yo conozco a alguien por ahí que también hace eso con los programas, no le funcionan los programas y les va cambiando de nombre. No, cambien o no cambien de nombre, ya el pueblo venezolano sabe muy bien que la Manito es la MUD, que es la plataforma, que es el G4 y todos esos nombres que se han inventado. Usted es filósofo, pero no puede predecir el futuro, eso sí, sin duda no lo puede hacer, pero usted me podría dar su opinión de lo que cree que va a pasar el día de las inscripciones de todos los candidatos que van a las presidenciales. Bueno, Que si no me equivoco es del 21 no al hay 25. no hay que ser ni doctor en filosofía, ni pitonizo, ni nada de eso, para saber que por parte de la izquierda venezolana va a inscribirse un solo candidato y por el otro lado va a haber una multiplicidad de candidatos. Y tampoco no hay que ser doctor en matemática para saber que, y esto es un dato que a mí mira, el origen de lo que voy a decir está en Hugo Rafael Chávez Frías. En el último discurso, claro, como la luna llena, aquí está Nicolás Maduro, aquí está Diosdado Cabello, el presidente Hugo Chávez habló de unidad, lucha, esto te lo estoy diciendo semánticamente, lingüísticamente, no lo estoy diciendo como consigna o como, o como romanticismo, no, o con elementos geloquitescos. Una vez el presidente Chávez llamó aquí, Cayendo y Corriendo, y yo digo, ¿cómo es Geloquitesco? Y dice, ¿y qué es eso? Yo dije, Hello Kitty. ¿Y quién es Hello Kitty? Pero Pirela. Es decir, no hay que ser pitonizo para saber que de un lado va a estar Nicolás Maduro y del otro van a haber muchos elementos de la oposición, muchos candidatos. Pero el triunfo fundamental del chavismo durante estas 2 décadas tiene que ver con ese último discurso y también de Nicolás Maduro, claro. Sigue vigente, sin duda. Unidad, lucha, batalla y victoria. El fundamento de la lucha, de la batalla y de la victoria es la unidad. Y si hay algo que ha caracterizado al chavismo es la unidad. Mira, los chavistas se pueden decir barriga verde, torcerse los ojos. Puede haber diferencia. Puede haber. En la comunicación hay, por ejemplo. Y menos en todo, en la vida, en una pareja, en la familia, en los hermanos. Pero eso sí, compadre, cuando hay elecciones, el chavismo va junto. Y ese es el secreto del éxito del chavismo y esta no va a ser la excepción. También por un elemento de sobrevivencia, porque la promesa electoral de María Corina Machado, por decirte la supuesta ganadora de las supuestas primarias, que para mí fue un baby shower, una despedida soltera, unos 15 Hay gente años que dice hicieron. que la farsa se va a ver justo en la elección presidencial. A eso vamos. Pero para terminarte la idea, la promesa electoral de María Corina Machado, ahora la quieren endulzar, es la muerte del chavismo. Aniquilar. Aniquilar al chavismo. Ey, es un discurso nazi. Es un, Fascista, ¿no? es un discurso de incitación al odio. Ahora el chavismo sabe que en la unidad, antes de la batalla, antes de la victoria, en la unidad está también la sobrevivencia, no solamente del chavismo, sino de un sistema de distribución de riquezas, de educación gratuita, de salud gratuita, de soberanía nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y para tocar el otro tema que tú estás diciendo, que es fundamental, ¿cómo es que se decía cuando uno era chiquito? La trampa sale. Es así. Bueno, la trampa de las primarias La vicepresidenta infladas- dijo unas cosas recientemente. Bueno, le está saliendo la trampa. La vicepresidenta de la comisión de la primarias. comisión, no Delcy Rodríguez. No. La misma vicepresidenta dijo, hey, la factura que tú estás pagando ahorita como oposición, el divisionismo que tú estás pagando ahorita como oposición, tiene
como clave genética originaria el fraude de las primarias. Porque la primaria fue, repito, un baby shower, una despedida de soltero, una fiesta de 15 años que le hicieron a María Corina Machado con su ONG, Súmate, que desde el inicio se presentó y se concibió como un CNE Usted que es paralelo. maracucho no se acuerda aquella persona que tenía así como una caja, ¿se acuerda? Una caja y iba contando, ¿cuánto es que 4 por 5, 5 por 6? No, quítale, te equivocaste. Sí, Bueno, más o menos así así, sacar la cuenta. Así fue, así fue. Y están pagando eso. Ellos pensaban que eso era un... Es decir, iba a pasar liso el fraude de las primarias. Y no, y lo están pagando. No solamente eso, si llegamos al análisis de lo que ha sucedido, porque hay una campaña brutal contra Venezuela, usted lo sabe, a nivel comunicacional, y uno lleva al análisis algunos personajes que acompañaron a esos que llaman los comanditos y las otras cosas, y muchos de esos personajes que se están están copiando, detrás. además, Sí, y además uno por diez. muchos de esos personajes están detrás de acciones terroristas. Otra Hay una cosa, dura preocupación de los Estados Unidos que tiene el papel fundamental, por lo menos en el brazalete blanco, la participación de algunos sectores, y que después que lo detienen y ya hay todas las pruebas, dicen que no, la violación de derechos humanos. Es parte del mismo guión. No, pero por supuesto, Julio, mi maestro Luis Brito García, junto a mí, escribimos un libro sobre el caso de Actari. Es decir, nosotros accedimos como investigadores a los archivos secretos tanto del SEBIN como el DIGESIM. Y pudimos, bueno, vean cajas y cajas que Luis Brito y yo estuvimos analizando durante meses para crear este libro sobre el caso de Actari. Una cosa horrenda, es decir, ahí asesinaron gente, de entre los mismos, más de 100 paramilitares mandó Uribe de allá para acá durante el gobierno. Ese ambiente está ahorita en el país. Cuando nosotros sacamos el libro, el impacto que tuvo fue por lo que tú estás diciendo, porque antes del libro se hablaba de los paracachitos. Es decir, uno montan todo tipo de patrañas, de planes magnicidas, de atentados contra los servicios públicos venezolanos. Y cuando se les descubre, aparecen los medios de comunicación privados, nacionales e internacionales, a decir, no, eso es una paranoia chavista. Eso se lo está inventando el chavismo. Pero siempre es lo mismo. Es decir, es el mismo método, siempre. Cuando se descubren, entonces, de victimarios pasan a víctimas. Jorge Rodríguez hacía un análisis muy importante. El doctor Jorge Rodríguez decía, para que nos crean, vamos a tener que dejar que nos maten y cuando nos presenten una urna va a decir si era verdad que estaban detrás de un... Exactamente. Recientemente el presidente estuvo... Así mismo es. No sé si lo recuerdan, en Monagas. Ajá. Y allí alguien en un estado colocó, al presidente lo matamos en Maturín. Se presentaron todas las pruebas. Entonces, por eso le digo, todos esos grupos están ligados todavía a acciones terroristas. Eso está latente en el ambiente electoral. Está latente siempre. Venezuela está bajo acecho diplomático, económico, financiero, mediático, político. Pero cada vez que nos acercamos a las elecciones está todavía más latente. Ahora bien, su análisis de cómo alguien puede hacer campaña política cuando tiene una pistola puesta en la cabeza. Bueno, en el encuentro que tuve en el primer programa de Con Maduro, ¿eso fue cuándo? Eso fue en La Guaira. En La Guaira. El regreso, fue la segunda temporada. La segunda temporada de este año, sí. Bueno, yo le hacía esa metáfora al presidente. Decía, ya va, pero es que nosotros nos exigen democracia, nos exigen elecciones libres. Ok, muy bien. Entonces, como este es un año olímpico, las elecciones libres, ¿qué son? Bueno, vamos a poner un símil, una metáfora con las Olimpiadas. Carrera de 100 metros. ¿Se miden los 100 metros? Sí, son 100 metros, le decía yo al presidente, recuerdas tú, Julio. El podium tiene 3 puestos, 1, 2, 3, tiene 3 puestos. Las medallas ahí están, brillando, ok. El cronómetro funciona, ok, ponlo en 0. Todas las características formales de una democracia liberal están dadas. 100 metros, en este caso una competencia. Pero antes de comenzar los 100 metros, alguien saca una pistola y le mete un tiro a uno de los corredores en un pie. Y dice, bueno, ¿estás sacando? No, todo está listo, vamos a competir. Compadre, y por eso mi teoría, que la oposición ha pensado en 2 momentos que puede llegar al poder. Después de la desaparición física del comandante Chávez, con Capriles, no lo lograron, y ahora. ¿Por qué ahora? Muchos dirán, no, pero recuerda que en aquel momento... No, ahora, porque ahora ellos quieren cobrar, como en un restaurante, la factura de las sanciones y de los bloqueos.
antes de competir, le metieron un tiro a la República, a sus instituciones, a su economía, a su empresa petrolera, a Citgo, un tiro, y ahora, después que nos trataron de hacer morir de hambre, de mengua, de sed, después que trataron que se levantara este pueblo, dicen, ah, bueno, vamos a unas elecciones libres. Por eso, libres de sanciones. El presidente ha dicho, me sabe acá, sabe las sanciones. ¿Cuál es el mensaje que envía el jefe de Estado a la oposición, al pueblo y al gobierno estadounidense? He visto, me ha llamado mucho la atención. Titular, sí. últimas noticias. E incluso, ayer le dijo a nuestra querida amiga Madeleine García, en relación a la Unión Europea. No existe para nosotros. Compadre, pero es que yo, mira, yo te voy a decir una cosa, y yo siempre, desde Cayendo y Corriendo, pasando por La Iguana, desde donde sea, he tratado de hablarle a los chavistas, a los independientes y a los opositores. Yo creo que un chavista, un independiente, un opositor, deberían o podrían estar de acuerdo con esas dos frases de Nicolás Maduro. Porque, hermano, lo que nos han hecho pasar no tiene nombre. Y nos han hecho pasar eso a chavistas, independientes, opositores, que estamos adentro y que están afuera. Es decir, aquí ha habido un plan para ahogarnos, para sofocarnos. No, la persecución a nuestros migrantes no es cualquier cosa. Y antes de que fueran migrantes, de lograrlos convertir en migrantes. Entonces, te coloco el tema del vuelo de Entrasur. Cuando se robaron Entrasur, cuando se robaron el avión, perdón, de Entrasur. Es decir, un chavista, un independiente y un opositor debería estar felicitando al Estado venezolano porque no permite que aerolíneas argentinas y compañías sobrevuelen nuestro espacio aéreo. ¿Por qué? Porque ese avión es de todos. Y el símbolo, porque ellos no iban a hacer nada con ese avión, después lo desecharon. El símbolo de ese avión es lo que ellos quieren hacer con Venezuela. El presidente Nicolás Maduro lo dijo, primero consigo. Un mensaje. Primero consigo. Es que en política todo es semiótica, Humberto Eco. En política todo es símbolo. Mira, el rojo del semáforo es un signo, pero el rojo de la bandera es un símbolo. El rojo del semáforo te manda un mensaje, párate y ya. El rojo de la bandera habla de la sangre derramada por nuestros héroes. Lo del avión fue un símbolo, es decir, tiene una trascendencia. Y yo lo dije en su momento, este avión descuartizado en un aeropuerto de los Estados Unidos quiere decir, vamos por ustedes. ¿Cuál es el signo y el símbolo del chavismo? Bueno, hay que recordar los orígenes del chavismo. Hay que recordar que el chavismo no nació como moda, no nació en TikTok, no nació en Instagram. El chavismo nace como un clamor popular después de décadas de injusticia, de exclusión de la Cuarta República, que ahora, hablando de símbolos, nos los quieren vender como el non plus ultra, como el paraíso en tierra. No. La Cuarta República fue una república de asesinatos a civiles y a militares, de desapariciones, de una dictadura de facto travestida de una supuesta democracia. Por ahí salió una canción que, bueno, una pepa de sol con la ventana abierta, sudado, qué calor. Y yo digo, ya, esto es la Venezuela de los 2000. Primero, quienes los están cantando no lo vivieron. Y segundo, ese tema es chavista, porque todo lo que están rememorando fue durante el gobierno de Chávez, no fue durante la Cuarta República. Lo que yo daría, el dólar, empiezan a hacer una característica que es la Venezuela de Chávez. Entonces hay una grandísima confusión porque la Venezuela que ellos están remembrando, con la que están fantasmeando, no es la Venezuela del chiripero de Rafael Caldera. No es la de Jaime Lucinchi, es la de Chávez, Julio, es la de Chávez. Y esa Venezuela todavía existiría si no fuera porque con una orden ejecutiva, un presidente de los Estados Unidos, Obama, y después Trump, y después Biden, dijeron, los vamos a hacer morir de hambre. Yo siempre digo, quiten las sanciones y vemos si esto funciona. Quiten el bloqueo y vemos si esto... ¿Cuál es el miedo? Porque dicen, ¿cuál es el miedo? Pero digo, ¿cuál es el miedo? Quiten las sanciones, quiten los bloqueos y vemos si esto funciona. Es como el ejemplo de Cuba. A ver, eso no funciona. Bueno, claro, si me tienes una isla, me estás ahogando, ¿cómo va a funcionar? El ejemplo de Palestina. Es decir, ellos van por las sanciones, ellos van por el bloqueo, ellos le meten el tiro al corredor de 100 metros olímpicos y después dicen, ay, sí corre lento. Bueno, fíjese, voy a leer algunas preguntas, pero también vamos a escuchar, alguna gente ya está mandando algunos audios allí para que usted los escuche, ¿Cómo no? de su opinión, de repente algún elogio, alguna crítica, porque alguien me colocaba por aquí,
algo que lo caracterizaba usted en el programa. Déjeme buscarlo para leerlo. Le decía, camarada Pérez Pirela, ¿usted cree que la autocrítica es necesaria en la revolución? Bueno, la palabra es esa, es necesaria. En latín se dice conditio sine qua non, la condición sine qua non. Yo aquí me cansé de hacer críticas y recibí llamadas del presidente Chávez. Una vez yo dije, ¿para qué sirve el partido? ¿Qué vamos a hacer con el partido? Y el presidente Chávez llamó y tuvimos, no sé, 1 hora, 2 horas discutiendo sobre el rol del partido. Y el primer convencido fui yo, porque convencer viene del latín convincere, no es vencer, es vencer con. Ahora, hay muchos que no les gusta la crítica. Es más, yo cuando me fui de Cayendo y Corriendo en el último programa, le agradecí, eso ustedes lo pueden ver, a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Compadre, yo no me hubiera calado las críticas que yo hacía. Y a mí el presidente Nicolás Maduro, yo lo dije y lo repito después no sé, de 5 años, respetó como el presidente Chávez también el presidente Maduro. Pero hay gente que no le gusta. Y lo digo, esto nunca lo había dicho yo públicamente, pero durante los 10 años Cayendo y Corriendo, a mí me llaman ministros en aquella época. Diciendo, epa, pero ¿por qué dijiste eso? Y a todos les decía la misma Julio, la misma respuesta. Me estoy viendo en ese espejo de tus comentarios. Bueno, ¿tú sabes qué le respondía yo a esos ministros? Que no son los que están actualmente, eso hace... Entonces, todo lo que me estás diciendo, te invito mañana a las 7 de la noche a BTV para que me lo digas en público delante del pueblo venezolano. Más nunca llamaban. Entonces, sí, la crítica y la autocrítica. Por cierto, por Dios, por favor, el tema eléctrico en Maracaibo. El tema eléctrico en Maracaibo. Miren, un aire acondicionado en Maracaibo no es un lujo, es un derecho humano. Debería estar en la Carta de las Naciones Unidas, en la Constitución. Y hay de más en más apagones. Yo estuve al final de diciembre y no hubo un solo apagón. Y qué casualidad que más nos acercamos a las elecciones, más hay saboteo, más hay, no sé si es negligencia. Por favor, la electricidad en Maracaibo, aprovecho. Haga la denuncia. Dice por aquí, no subestimen a la oposición, se van a ir todos unidos contra Nicolás Maduro. Su abuelita linda se pone usuario. Bueno, quedan pocos días para que inscriban el candidato. Y por ahí ya hemos visto más de un candidato. Yo sueño con un país con una oposición democrática. Esa es mi respuesta. Es decir, si hay candidatos y si van a jugar el juego democrático, bienvenido sea. Pero yo creo que los que tienen miedo de jugar el juego democrático son los opositores. Dice aquí Anicio Pires, hermano Pérez Pirela, el presidente ha repetido que las sanciones criminales no justifican ciertas fallas que afectan al pueblo. Esa es una discusión muy vieja, yo estoy de acuerdo. Ya cuando se hablaba de guerra económica en el programa Cayendo y Corriendo, ya muchos decían, pero es que bueno, por las sanciones, una cosa son las sanciones. Compadre, es sencillo, si usted tenía $100 que le entraban para mantener a su familia y de pronto no entraban 100, sino $1, algún impacto puede tener. Claro está, en ciertos casos, ciertos funcionarios y funcionarias se justifican en las sanciones y en la guerra económica para no hacer su trabajo, pero nadie puede decir que las sanciones no tienen como fin, como elemento teleológico, como objetivo, ahogar al pueblo. Dice Ricardo Internista, epa Julio, pregunta para el invitado, ¿cree que el chavismo en nuestra América significa una ruptura epistémica del sur o es simplemente un enunciado emancipador anticolonial? ¿O cómo lo considera usted desde la episteme del sur? Claro, vamos a traducir también eso, ¿no? Epistemología quiere decir conocimiento. Y efectivamente, mire, después de la desaparición física del comandante Chávez, a mí me llamó Fidel Castro. Y estuvimos 4 horas reunidos en su casa. Y él me dio varios consejos para Venezuela que yo guardo con mucho tesoro, como un tesoro, perdón. Y entre esos consejos estaba precisamente la exportación, vamos a decirlo con las palabras del usuario, de la epísteme, del conocimiento, dirían los franceses del savoir-faire, dirían los gringos del know-how, que el mismo chavismo creó. Porque hoy día hemos dado por sentado en otros países de nuestra América y más allá, ideas que nacieron en Venezuela, y esto lo digo sin chauvinismo, con humildad. Y el chavismo, claro que sí, es una propuesta epistemológica del conocimiento, es una propuesta semántica de sentido, es una propuesta estética de la belleza y es una cosmovisión, es una forma de ver el mundo.
Respondido a su pregunta. Bueno, sí, sí. Vamos a escuchar un audio, 0412-334-5488. Adelante, señor director, por favor. Buenas noches, Miguel Ángel Pilera. Le habla por acá José Francisco Martínez, Popular Pachico, de acá del estado Sucre, de Carúpano. ¿Te gustaría volver al programa Cayendo y Corriendo? Bueno, nosotros estamos ahorita, para los que dicen, no, estás desaparecido. No estamos desaparecidos, estamos en el 2.0, estamos en laiguana.tv, que está rompiendo todos los récords en vistas, en me gustas, en like, etc. Ahora, yo creo, es algo que yo iba a proponer en privado, pero yo sí creo que el mismo programa que estamos haciendo los jueves en Desde Donde Sea, por ejemplo, la asamblea, el ANTV lo está transmitiendo en televisión. Yo creo que no sería una mala idea que ese esfuerzo que nosotros estamos haciendo desde laiguana.tv, con Desde Donde Sea, que es un análisis de 2 horas, bueno, que tiene que ver con todo lo que estamos viendo, se podría también colocar en algunos canales del Sistema Nacional de Medios Públicos. Está bien. Ya entiendo que tiene otro nombre. Valga la propuesta. Fíjese, ¿usted cree que esa oposición, tanto la extremista, la radical, como la otra oposición más, no sé, más sensata, le molesta lo que ha visto en diferentes estados del país, donde no hubo un pueblo eufórico aclamando al presidente más allá de todos los problemas que conocemos, más allá de las sanciones, más allá de algunas dificultades en los servicios públicos? Es que hay algo peor que engañar, ¿sí? Que es un pecado cristiano y que se ve en todas las culturas y en todas las religiones. Escúchame bien esto, Julio. Hay algo peor que engañar y es engañarse. Y es lo que está pasando con la oposición. De tanto, o al menos con el G4, de tanto querer engañar, se han creído sus mentiras y están actuando en consecuencia. Y entre esa mentira está que el chavismo ya no tiene apoyo, que el chavismo está enterrado. ¿Cuál es el secreto para, más allá de las dificultades, tener apoyo popular? ¿Qué es lo que ha mantenido 25 años en el poder? Habíamos, en términos metodológicos, del griego método, camino, te lo decía anteriormente, el tema de la unidad, pero hay otro. En tema de sentido está el nacionalismo. El nacionalismo. El chavismo ha reivindicado en estos 20 años el amor por la patria, que nos duela la patria, que suframos por el destino de la patria. Y cuando nosotros vemos el comportamiento durante estos 20 años del sector opositor, ha sido siempre un sector opositor sometido a los designios de los Estados Unidos, es decir, a los intereses de los Estados Unidos. Y a mí nadie me va a decir que los intereses de los Estados Unidos coinciden con los intereses de Venezuela. Así sea la oposición, que no es radical, también están en algún momento, yo he tenido aquí a Brito, al otro y a Parra, y también estaban en los designios de los Estados Unidos. Bueno, esa oposición, como los esa oposición un poco menos. Esa oposición, el éxito electoral de algunos puestos curules en la Asamblea Nacional, de algunas alcaldías y gobernaciones, Mosca, no conozco. Pero la gente no olvida, yo por lo menos vi de Brito varias fotos con Guaidó. Yo no conozco a nadie de ese sector, nunca me he cruzado a nadie de ese sector, a nadie, es decir, mucho menos voy a defender a nadie. Pero ellos sí han, no sé si entendido, pero intuido, al menos en el discurso, en la lingüística, ¿sí? Que al menos en el discurso tienen que hablar en términos nacionalistas. Porque mira, y eso lo decía también Oscar Schemmel, ¿no? Importante analista. Si hay algo que ha reivindicado el chavismo es precisamente el amor por esta patria. Y la oposición se ha estrellado una y otra vez, primero por no estar unida y segundo por someterse a los designios. Yo recuerdo, mira, rapidito, una anécdota, cuando yo regresé, lo contaba en estos días también, cuando yo regresé después de estar 11 años en Europa, yo quería comprar un gavetero, un Seibó, y digo, ¿y cuánto cuesta este? Y me dicen, ¿te gusta lo bueno? Yo pregunté de ese, y yo, ¿pero por qué me dices eso? Porque este es importado.
Y yo ahí me di cuenta cómo durante toda la Cuarta República se sembró en el venezolano que lo mejor era lo de afuera. Hoy día todas las campañas de la oposición que hicieron migrar a los venezolanos y que ahora maltratan después que se fueron y que tratan de quitarnos la autoestima, dicen que lo mejor es siempre lo de afuera. Y uno, para finalizar mi respuesta, de los grandes secretos del chavismo es que ha reivindicado lo nacional, lo nuestro, lo positivo venezolano. La mayor dificultad de la revolución bolivariana en estos momentos. ¿Has respirado varias veces con alguna pregunta? Sí, no, claro, no, es que no me está diciendo las mayores, la mayor, mira, ineficiencia, burocratismo, Negligencia. corrupción. Yo creo que todos somos políticos, no es una idea propia, tiene 2600 años, Aristóteles decíamos que son políticos, animales políticos, pero esos tres flagelos lo tienen todos los países del mundo. quien quiere, pero el chavismo se plantea como una revolución, no como una reforma. Y si tú te planteas como una revolución, tú tienes que saber que la gerencia es fundamental. La gerencia es fundamental. Eso decía el presidente hace 3 días en la Expo Metal. Necesitamos gestiones limpias. Y gerencia, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, yo no podría, a mí me ponen a hacer una operación de corazón abierto, yo no sabría hacerlo. O si quieres que yo arregle un motor de tractor, no sabría hacerlo. Es decir, hay que saber también, una revolución no puede vivir solamente de consignas. Una revolución tiene que dar respuestas concretas y para dar respuestas concretas tiene que haber conocimiento, tiene que haber metodología, tiene que haber profesionalismo en lo que se hace también. Entonces, el tema también de los puestos, no solamente los puestos a dedo, ¿no? que es normal en todos los estados, ministros, sino también los puestos populares. Nosotros tenemos que postular a los mejores y a las mejores, que no quiere decir a los que tengan más estudios, ni a los intelectuales, ni a los bonitos, ni a los... No. A los que hayan demostrado probidad y capacidad gerencial. Pero Spinella no tiene aspiraciones políticas, ya no. Somos políticos todos, es lo que hago todos los días. Es lo que hago todos los días. Quisiera ser gobernador, alcalde, de Maracaibo, uno nunca sabe, ¿eh? Si tú dices por puesto, no, en estos momentos la verdad que no. Pero ¿sabes qué? Manuel Rosales dijo lo mismo esta semana y nadie le creyó. Eso tiene implícito entonces una casi respuesta. Mira, vamos a escuchar otra nota. Adelante, señor director, por favor. Buenas noches, mi estimado Riobo. Le habla Francisco Hernández, de aquí del municipio de Guacara, estado Carabobo. Quiero enviarle un gran saludo solidario, fraterno, y a nuestro camarada y compatriota Pérez Pirela. Yo soy un gran admirador de él, lo leo mucho, lo sigo mucho y bueno, me parece una persona muy intelectual. Y para hacer análisis, está mandado a hacer él. Lo que quiero, como está hablando del tema electoral, lo que creo yo que es un punto clave para una próxima victoria el 28 de julio es la solución de muchos de los problemas que acontecen en las comunidades. Yo creo que ese punto exacto, clave, se meten de lleno a solucionar la mayoría de los problemas de las comunidades y yo creo que tendremos una victoria sólida y contundente, porque el poder del convencimiento en la sociedad está en eso, en la solución de los problemas y en la mayor suma de felicidad posible, que es generarle la satisfacción a la gente, pues. Entonces, yo sé que este gobierno revolucionario va a poder con eso y con más. Y que también la ventaja es que la oposición parece un nido ni siquiera de serpientes, sino como que de gatos entre arañas y alacranes que se están comiendo entre ellos mismos. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias y feliz noche. Más intelectual será usted. No, completamente de acuerdo. Mira, usted puede poner una valla gigantesca en una campaña electoral, la más grande que tú encuentres a todo color. O ahora están de moda las pantallas gigantes, LED, 4K, lo que usted quiera. Pero si usted soluciona un problema en el barrio, en la comunidad, eso va a tener un efecto electoral infinitamente más grande que esa valla. No hay mejor campaña electoral que la resolución de los problemas. Y aquí yo también quiero ser justo. Estos son unas elecciones presidenciales. No dejen solo a Nicolás Maduro, porque hay responsabilidades directas que no son del presidente de la República, que son de alcaldes, que son de gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un triunfo. Una corresponsabilidad. Pero por supuesto, porque ayer yo estaba echando gasolina, más o menos a esta hora después que salí del programa, desde donde sea en La Iguana.
Y cuando ella me dice, ¿tú eres el de TikTok? Y yo le digo, no. Y me mira mejor, ah, tú eres la iguana. Sí. No, pero es que en mi comunidad el bombero me está diciendo. En mi comunidad yo voy con mi motico y hay muchos huecos. Y yo le digo, bueno, pero eso no es culpa del presidente Nicolás Maduro. Yo también poniéndome a... Y él me dice, es verdad, pero la casa la tenemos que cuidar todos. Entonces, hay una muy bella reflexión en esa conversación con el bombero de PDVSA. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se está jugando el puesto presidencial, aquí no se puede dejar solo a Nicolás Maduro. Fíjense, dos cosas. Usted citaba a Oscar Chemmel. Yo tuve la semana pasada a Oscar Chemmel. Él decía que el contacto con el pueblo es fundamental para ganar una elección presidencial. Yo lo estoy viendo ahorita en la calle, sobre todo, con el presidente Nicolás Maduro. Pero también él hablaba de la diferencia de los candidatos de la revolución. En este caso, bueno, hemos conocido al presidente Hugo Chávez y ahora al presidente Nicolás Maduro. Y yo le quisiera preguntar a usted algo que también le consulté a él, que era lo siguiente. ¿Qué impacto tiene que el candidato de la oposición siempre sale de las grandes élites? Bueno, ahí de forma muy sagaz, el presidente Nicolás Maduro ha hablado de los apellidos. Ha dado en términos de marketing político con... Un calificativo. Sí, la ha pegado. Es que, así como yo te decía que los intereses de los Estados Unidos nunca van a coincidir con los intereses de Venezuela, también te puedo decir que los intereses de las élites, de los amos del Valle y compañía, porque también hay nuevos amos del Valle, de varios tintes políticos, nunca van a coincidir con los intereses del obrero, del trabajador, del ama de casa, del estudiante, del indígena, del afrodescendiente. Nunca, nunca, nunca. Y evidentemente, otro de los grandes errores que ha cometido la oposición, y tú lo señalas de forma brillante, es que yo no sé si pueden hacer otra cosa, la verdad, aquí pensando en voz alta. Sincerando. Sincerándonos, ellos creen realmente en una especie de superioridad por parte de las élites económicas y ellos creen que ellos son más inteligentes y más brillantes. En estos días me hacían una pregunta sobre el tema de los valores y los antivalores. Y me decían, no, pero es que muchas veces el tema en los barrios, y yo no, ya va. A mí me crió mamá Fidelia. Y mamá Fidelia limpiaba casa, mi abuela limpiaba casa. Y la educación que a mí me dio, y la dignidad que a mí me dio, y los valores que a mí me dio mamá Fidelia, yo nunca lo conseguí ni en la Sorbona de París, ni en la Universidad Gregoriana de Dice por ahí que la educación y todos los valores entran por casa. Sin duda es así. Pero, esta élite cree que ellos tienen la verdad, que el resto son unos brutos, y bueno, y somos tan brutos que tenemos 20 años mandando. Dice, ¿qué crees que hace falta para que se le aplique la ley a esa oposición que pide intervención militar del gobierno de Estados Unidos? Bueno, la ley tiene que llegar. Yo no puedo entender cómo una persona que se quiere candidata presidencial diga que Venezuela es el cuarto productor global de cocaína. Es decir, yo no puedo entender cómo un señor que se llama venezolano como Julio Borges puede decir que nuestros migrantes son una enfermedad que se están expandiendo por Latinoamérica. Hermano, es decir, las acciones tienen consecuencias éticas y morales, claro que sí, pero también jurídicas. El problema es que nos tienen un gran chantaje. Aquí, ser opositor, para mucha gente, es una especie de laissez-passer. A veces el diálogo de tiene sus cosas. Sí, también. Ellos creen que por ser opositor están, como diría Friedrich Nietzsche, más allá del bien y el mal. Aquí diría yo más allá de las leyes venezolanas. Y no es así, no podemos seguir cayendo en ese chantaje. Aunque yo he felicitado, ayer o antes de ayer, felicité públicamente al fiscal Tarek William Saab porque realmente se ha convertido en una especie de paladín también de la justicia, al punto que esto nunca había pasado. La justicia digital. Sí, esto nunca había pasado. Es decir, el fiscal era una figura que nadie veía, ni ahora todo el mundo, casos personales, casos de maltrato animal, de maltrato a la mujer, de maltrato a adultos mayores, y eso habla de la acción que está haciendo. Fíjense, escuchamos otra nota. Adelante, señor director. Buenas noches, un saludo para Julio en su programa A Pulso y también para su invitado el día de hoy,
Miguel Ángel Pérez Pirela, desde aquí, desde el municipio Sucre del estado Portuguesa. La pregunta para Miguel es la siguiente. Miguel, de no inscribirse, como así va a suceder, la señora Machado, ¿qué crees tú que va a ocurrir en la oposición al no darse cuenta que ella no va a apoyar a más nadie? O sea, ella no va a ceder el espacio que ella dice. ¿Qué crees tú que la posición que va a tomar el pueblo opositor con respecto a la decisión que ella está tomando? Saludos, bueno, hermano, espero que te encuentren todos bien y que sigamos en la lucha como lo hemos venido haciendo a nivel de revolución. Gracias, hermano. Gracias, hermano, y también te deseo que vaya todo bien en tu vida, tu familia, tus seres queridos. Lo que va a pasar, e incluso yo diría, presentándose o no presentándose, lo que va a pasar es lo que siempre le ha pasado al pueblo opositor. Van a quedar desamparados, van a quedar desamparados. Esta no va a ser la primera vez y de alguna forma la oposición solamente aparece antes de las elecciones. Es decir, cuando no hay elecciones no se les ve, no se les ve. Se están dando eso que un filósofo francés, Alexis de Tocqueville, llamaba «ces petits et vulgaires plaisirs». Están en sus pequeños y vulgares placeres. Cuando viene la posibilidad de asumir algún cargo público, empiezan a pescueciar. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, una vez más va a quedar el pueblo opositor, que tiene todo el derecho, por cierto, de ser opositor, porque estamos en una democracia, va a quedar una vez más desamparado, decepcionado de estas figuras que quieren llegar a Miraflores, y yo siempre lo he dicho, no por la vía electoral, sino puesto en medio de sangre y guerra por los Estados Unidos. Ese es el sueño de ellos. Fíjense, vamos a realizar una pausa. Yo le había dicho que era una hora, vamos a extender un poco más. Interesante, quedan algunas cosas, me va a disculpar. Me estás haciendo como, cayendo y corriendo va a durar un mes y duró 10 años. Es rápido, no, pero... con mucho gusto. Pero antes de la pausa sí tengo... toda mi disposición. Antes de la pausa sí tengo una interrogante. Dice aquí, mire, Jesús Ortega, y me parece interesante porque la derecha está haciendo eso. La derecha rancia coloca a Milei como el ídolo junto a Bukele, como el mejor ejemplo para derrotar el socialismo en Latinoamérica. Su opinión, por favor. Bueno, estamos hablando de ideología fascista, Julio. Y en eso yo quiero ser muy tajante, y disculpen la odiosidad de la cita que voy a hacer, pero ya un autor, un filósofo político llamado Robert Nozick, N-O-Z-I-C-K, Robert Nozick, que yo estudié y critiqué en mi tesis doctoral, hablaba de anarquía, Estado y utopía. Así se llama el título del libro, Anarquía, Estado y utopía, búsquenlo. Nada de lo que parece novedoso en la propuesta de Milei, nada de lo que parece lo es. Son teorías trasnochadas, son teorías viejas que proponen el llamado Estado mínimo. Es decir, dejar todo en manos del mercado, reducir al Estado a su mínimo, pero ¿sabes cuál es el mínimo, no? Ministerio de Interior y Justicia y Ministerio de la Defensa. ¿Para qué? Para castigar a aquellos que protesten por las medidas neoliberales, etcétera, etcétera. Y además nosotros tenemos el ejemplo de los Chicago Boys. Recuerden ustedes que fue ese grupo formado de economistas, formado en los Estados Unidos, que aplicaron sus teorías neoliberales a partir de 1973 en la dictadura de Pinochet. Y voy a la conclusión. La única manera que tú puedas aplicar las teorías del shock, porque tienen un nombre, se llaman teorías económicas del shock, es o en una dictadura como la de Pinochet o en un régimen de represión como el que se está instituyendo en Argentina con Milei. ¿Son producto de las redes sociales? Algunos de ellos. Sobre todo estos dos. Entre otras cosas, y también de errores de gobiernos tibios como el de Fernández, que por cierto fue corresponsable del robo de nuestro avión. Y en relación a Bukele, cuidado con el espejismo Bukele. Y cuando digo Bukele y cuando digo cuidado, no solamente me refiero a la derecha, también cuidado con los bukelitos en la izquierda. Además, dijo, no sé si usted lo leyó, dijo, bueno, vamos a... Cuando usted dice así, me provoca preguntarle quién es el bukelito de la izquierda. No, eso no te lo voy a responder. ¿Adiós? ¡Ey, no a esta hora!
No, sería yo injusto, pero sí es cierto que hay muchos que se ven tentados por el estilo y detrás de Bukele hay una grandísima demagogia también. Caso Bukele dice, entréguenme a Haití. Imagínate. A ver si yo puedo hacer algo con eso. Exactamente, como si... Porque volvemos al Estado mínimo, porque ellos están viendo a Argentina, a El Salvador y en este caso Haití, Julio, no como Estados-naciones modernos, soberanos, sino como empresas privadas. Y Bukele está administrando El Salvador como si fuera una empresa privada, una compañía anónima. Vamos a la pausa. Una pregunta al aire para que usted la analice. Y de verdad que es interesante. Dice, elecciones en Rusia, elecciones en Estados Unidos, Norteamérica, elecciones en Venezuela. ¿Qué dilema pudiera interpretarse de esta trilogía electoral? Vamos a la pausa, ya regresamos con Apulso. Recuerde, @JRioboBTV en X, la cuenta del espacio @PulsoPisoBTV, mi cuenta en Instagram, @JRioboF, también estamos en TikTok, JR Periodista, el 0412-334-5488. Y la suya, sus redes sociales. En Twitter, ¿Todos son iguales? X. La única que cambia es en X, @MA Pérez Pirela. Todo el resto, Instagram, TikTok, hilo, @M Pérez Pirela. @M Pérez Pirela. Numeral Apulso con Pérez Pirela. Ya venimos, no se aparte. Bueno, continuamos con su programa Pulso. Me rompieron la hoja aquí. ¿Quién sería? Fui yo. Dice por aquí, ya repito la pregunta que había dejado al aire, dice, saludos de un peruano con 34 años. En este país que siga Maduro no es una opción, es una necesidad. Visto el status quo de la situación actual, pregunto yo, sobre eso hemos reflexionado en varios programas en La Iguana, desde donde sea. ¿Quién tiene en estos momentos la autoridad sobre las Fuerzas Armadas? ¿Quién tiene en estos momentos la mayoría de gobernaciones y alcaldías y sus policías? ¿Quién tiene en estos momentos... ¿Quién es garantía de la paz, por ejemplo? Pero quién es, y me preguntaba de las elecciones en Rusia y en los Estados Unidos. ¿Quién tiene en estos momentos, desde el punto de vista geopolítico, la posibilidad de que Venezuela no vengan las pirañas? A Europa le falta energía por el tema de Ucrania. Los Estados Unidos en estos momentos están en una gravísima situación social económica. Es decir, a Venezuela la encuentran, las mayores reservas de petróleo del mundo la encuentran desprovistas de un gobierno nacionalista, compadre, y aquí nos comen vivos. El dilema de la trilogía electoral. Bueno, este año se va a decidir, yo creo, el destino de las próximas décadas a nivel planetario. Mira lo que te estoy diciendo, de las próximas décadas. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es decir, esto es un año electoral en muchísimos países del mundo, pero además es un año electoral post-pandémico. Es un año electoral. Es una visión distinta del mundo después de la pandemia, en lo económico, decir, en todo. En todo. Es decir, nosotros no podemos hacer ningún tipo de interpretación sin saber que es una interpretación post-pandémica. Julio, no te olvides, hay una guerra en Europa. Hay una guerra en Europa. El enano político de Emmanuel Macron. El país de España ha titulado, estamos en guerra. No, es que Europa está en guerra. Es decir, España. tú calcula entre Bruselas, la capital de Europa, de la Unión Europea, y Kiev, calcula eso en kilómetros y después lo pones en Latinoamérica. Te da miedo. Europa está en guerra. Europa, pero es una guerra que ellos propiciaron. Es una guerra que la OTAN propició. Otra cosa, estamos frente a un holocausto, estamos frente a un genocidio live, en tiempo real, que se está dando del Estado sionista de Israel contra Palestina, sin que absolutamente nadie actúe en términos de grandes instituciones. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? Comprando y vendiendo armas a Israel. ¿Qué está haciendo los Estados Unidos? Grandes negocios, siempre pasa eso. Comprando y todo el tema de Gaza, oído al tambor con lo que voy a decir, todo el tema de Gaza tiene que ver con el hecho que descubrieron gas y petróleo en la plataforma marítima de Gaza. Y ya lo están vendiendo. O sea, ya están vendiendo las futuras parcelas de explotación. Me va a hacer hablar del Esequibo. Por ejemplo, hoy ExxonMobil ha dicho que hay un hallazgo nuevo. A eso voy, pero Julio,
El problema de Palestina, ¿quién creó el problema de Palestina? ¿Quién colonizó Palestina antes de todo esto? Inglaterra. ¿Quién colonizó Guyana antes de todo esto? Inglaterra. ¿Cuál es el problema en estos momentos detrás de todo? No es religioso ni nada que se le parezca, es el tema de la energía. ¿Cuál es el tema que está detrás de Guyana? La energía. Qué casualidad, qué casualidad. Los ingleses, es decir, los gringos, es decir, los europeos, que están metiéndose en un tema bélico por razones de energía. Fíjense, vamos a una sección ahora donde mi productor dice, vamos con los medios, vamos con los medios. Póngalo allí, señor director, por favor. Lo tenemos allí. Está con nosotros Natalia Andreina Dalia Bendaño, periodista de Telearagua, Hugo Anipa, periodista de Radio Nacional de Venezuela, y Rebeca España, periodista de la Radio del Sur, 98.5 FM. Vamos a comenzar con Rebeca, con las damas, sin duda. Adelante, Rebeca, buenas noches. Tu pregunta para el compañero Pérez Pirela. Buenas noches, Julio. Gracias por esta invitación a tu programa y bueno, gracias a la Radio del Sur también por permitirme de estar acá. Buenas noches, doctor Pérez Pirela. Quisiera hacerle dos preguntas. La primera, ¿cuál es su opinión sobre el impacto que representa el proceso electoral para la región, sobre todo para los países que conforman los organismos multilaterales promovidos e impulsados por la Revolución Bolivariana, como el ALBA, la UNASUR y la CELAC? Y en segundo, ¿cuál sería su análisis sobre el pronunciamiento de ultimátum que ha hecho últimamente el gobierno de los Estados Unidos sobre las próximas elecciones de este 28 de julio de 2024 anunciadas por el Consejo Nacional Electoral? Gracias. Ok, bueno, gracias a ti. No sabía que había una callapa también en el programa. Bueno, interesantísimas las preguntas. Para la primera te la respondo así muy directamente. El triunfo de la Revolución Bolivariana, el triunfo de Nicolás Maduro en estas venideras elecciones van a tener un impacto directo en todos los procesos de integración nuestroamericanos. ¿A qué apostó el uribismo en Colombia? A desmontar UNASUR, Petrosur, Petrocaribe, Telesur, la CELAC. A lo mismo está apostando Milei y a lo mismo están apostando otros gobiernos derechistas de la región. La única forma de enfrentar nosotros en términos geopolíticos los desafíos post-pandémicos de este mundo es integrados, es unidos. Y la continuación de la Revolución Bolivariana es, vaya si es, una garantía de esto, de continuar y hacer cada vez más fuertes los procesos de integración nuestroamericanos, así como lo soñó Bolívar, Martí, José Martí, Oleari, etc. Y en segundo término, hay que decir que ya estamos acostumbrados a estas amenazas y a estos ultimátums. Quizás se nos olvidó, pero ya en el último trimestre, el año pasado, por ahí por noviembre, había otro ultimátum, y ellos van de ultimátum en ultimátum, y de ultimátum en ultimátum le han terminan ellos dándose el ultimátum. Y terminan a nosotros educándonos, porque ya no estamos esperando en La Guaira o en Puerto Cabello que lleguen a traernos importaciones de nada. Mira, las producciones nacionales han crecido también a causa de las sanciones, y es algo, no soy yo quien va a hablar bien de las sanciones y de los bloqueos, pero de alguna forma también una diversificación. Han educado a este pueblo, que es cada vez un pueblo con una producción diversificada, desde lo pequeño de la señora que vende empanadas y capaz que pone 2 bombillitos más para que se vea bonito, hasta la mediana empresa. Bueno, vamos ahora con Natalia. Adelante, Natalia, buenas noches, te escuchamos. Hola, muy buenas noches, muchísimas bendiciones. Para mí es un honor una vez más estar acá. Bendiciones, Julio, para ti, para todas las personas que están viendo el programa. Bien, es importante destacar, como ustedes mencionaron anteriormente, que estas elecciones presidenciales pues se están dando en un entorno post-pandemia. Para muchas personas en Venezuela falta de todo. Sin embargo, doctor Miguel, me gustaría que puntualmente usted nos comentara qué falta a su juicio a nivel filosófico, espiritual y social en Venezuela. ¿Y qué harán estas elecciones que hacen que estas elecciones sean aún más diferentes?
Wow, qué buena pregunta. Mira, yo tocaría un tema fundamental, si me lo colocas desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista, incluso utilizaste la palabra espiritual, que es la identidad. La identidad. Es decir, esto es una buena ocasión para que nosotros, como venezolanos, independientemente del tinte político y de las coyunturas, veamos esto como algo estructural. Es decir, como algo que nos une a nosotros como venezolanos. Si hay algo que han querido corroer, permítanme la expresión, astillar, como se puede astillar una taza, es la identidad del venezolano. No se puede acceder a nuestro petróleo, no pueden acceder a nuestras tierras, a nuestros minerales preciosos, a nuestra agua, si antes no acceden a nuestro espíritu venezolano, si antes no estillan nuestra identidad. Y sentirnos venezolanos y sentir que lo propio es lo que vale y es lo mejor. Yo creo que en términos de semántica, de semiótica, de epistemología, de estética, es decir, de conocimiento, de símbolo y de belleza, es algo que nos podría abrir grandísimos horizontes como los venezolanos. No nos dejemos astillar nuestra identidad y no nos dejemos en términos psicológicos desmoralizar. Chavistas, independientes u opositores, tenemos que sentirnos orgullosos de ser venezolanos y echar para adelante en conjunto. Y estas elecciones es de alguna forma una decisión entre lo nacional y lo extranjero. Claro, vamos ahora con Hugo Guanipas, con él terminamos, periodista de Radio Nacional de Venezuela. Adelante, Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches, Julio. Saludos a todos tus usuarios de Venezolana de Televisión y saludar a Pérez Pirela. Fíjate, tengo dos preguntas. Pérez Pirela, tú decías hace rato que estás de lleno en el mundo 2.0, ¿no? Y quisiera saber tu respuesta acerca de la medida que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos, el Congreso, que busca de prohibir TikTok en su territorio. Algunos analistas han dicho que lo que quiere Estados Unidos, ellos alegan que esta aplicación espía a favor de China, pero algunos analistas dicen que realmente lo que quiere Estados Unidos es apoderarse de esta empresa que es China y por supuesto tener el monopolio en Estados Unidos de todo como Instagram y todas estas aplicaciones. Quisiera saber tu opinión con respecto a esto. Además, otra pregunta, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva decía el día de hoy, cargaba contra el presidente Javier Milei y contra Bolsonaro, agrego a Bukele, como tú decías hace rato, porque ellos siguen adoptando, esta derecha extremista, el discurso de la izquierda. Y esto lo denunciaba el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y llamaba a los países de la región, los países progresistas, a rescatar la institucionalidad en los países. Pues, tu opinión con respecto a esto. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Un saludo para ti y aprovecho para ustedes tres y gracias por las preguntas. Mira, yo acabo de regresar de La Habana, Cuba, donde tuve la posibilidad de no solamente reunirme con el presidente Díaz-Canel, sino también dictar una conferencia a los directores de medios, al partido y al anillo del presidente, anillo comunicacional del presidente Díaz-Canel. Y discutíamos precisamente todo esto en el marco de la comunicación 2.0. Y el presidente Díaz-Canel me hizo una pregunta que para mí fue una respuesta y hablaba de las soberanías y hablaba de la explotación del hombre por el hombre y de nuestros países en relación a todo lo que tiene que ver con el 2.0. Y no cabe duda que hoy día la comunicación 2.0 es una solución, pero también es un gravísimo problema, porque nunca antes se estructuró una dictadura como la que en estos momentos se está haciendo a partir de las redes sociales. Por ejemplo, cuando aquí hubo el golpe del 11 de abril, el pueblo venezolano sabía que podía ir a la entonces Globovisión o a la entonces Venevisión a reclamar por su presidente o al Nacional. Ahora, ¿a dónde vamos a ir?
a la sede en Silicon Valley de Facebook, a la de X. Vamos a enviarle ¿qué? Una carta a Elon Musk. Es decir, la máxima comunicación en medio de una hegemonía comunicacional que nosotros podemos tener con esa empresa es que te responde un bot, estás bloqueado, tienes 90 días para solicitar que te desbloqueen. Y toda la comunicación en estos momentos pasa por TikTok, por Instagram, por Facebook. Es decir, son los grandes canales de YouTube de comunicación. Bueno, aquí tenemos dos opciones: ponernos a llorar o ponernos a estudiar el algoritmo, o darle la vuelta. Y como en las artes marciales orientales, atacarlos con su propia fuerza. Pero no basta, porque ya se demostró con la guerra en Europa, con la operación especial en Ucrania, que ellos, escuchen bien lo que estoy diciendo, ellos que tanto reclaman los derechos humanos, bloquearon todas las plataformas rusas en el mundo, pero sin sonrojarse. Es decir, aquellos que bombardean, sancionan, arrodillan países, bloquean países en nombre de los derechos humanos, a la primera de cambio bloquearon, por ejemplo, a RT o a Sputnik de todas las plataformas, sin sonrojarse, insisto. De un plomazo. Exactamente. Entonces, esto nos lleva a una gran reflexión en relación a las redes sociales. Y esto nos lleva también a una gran reflexión al hecho que los Estados Unidos no tienen límites porque su lógica es imperialista. Y si les sirve TikTok, van a agarrar TikTok. No importa. Lo han hecho con el petróleo, lo han hecho con el gas, lo han hecho con el agua, lo han hecho con el talento humano. Rápidamente, para responder a la segunda pregunta, claro que sí. Un líder regional y mundial como es Lula da Silva. Por cierto, cuando a Lula lo inhabilitaron, nadie dijo nada. Él dijo que ni él lloró. Imagínate. Bueno, no lo dejaron ver a su nieto, que falleció, niño. Más otras cosas. Sí, no lo así, cosas impresionantes. Ahora todos están preocupados por las inhabilitaciones. Qué cosas, ¿no? Pero este líder regional y mundial, que es Lula da Silva, además un líder de la paz, está anticipando las preocupaciones que muchos de nosotros estamos teniendo, salió a flote en esta conversación, de personajes como Bukele, de personajes como este señor Milei, que no son originales, insisto yo, son pequeños efectos del partido, escúchese bien, republicano de los Estados Unidos. Tanto Milei como Bukele son apéndices de los partidos, tanto demócrata y republicano, pero más aún republicano en los Estados Unidos. El peligro es que ahora se quieren presentar siendo conservadores, representando a los republicanos, ahora se quieren presentar como alternativos, como de vanguardia e incluso como progresistas. Por lo cual yo insisto, cuidado con los buquelitos y las buquelitas en nuestras filas. Bueno, agradezco a Hugo Guanipa, Natalia Andreina Dalia Bendaño y Rebeca España por participar en este programa a Pulso. Bueno, nos quedan tan solo 6 minutos. Yo quiero regresar otra vez al tema político para hacer 2 preguntas. Una de esas es, ¿crees tú que hay cobardes en esa oposición? ¿Crees tú que Manuel Rosales es un cobarde? ¿En qué sentido? No, te lo pregunto en el sentido de no asumir la responsabilidad. Manuel Rosales ha estado aquí y allá. Ha dicho en muchos momentos, no, eso no puede haber un solo candidato, aquí tenemos que llegar a un consenso, pero de repente en una entrevista ayer dice, no hay un consenso, lo que diga la plataforma unitaria. Sí, ya entiendo tu pregunta. Bueno, es que el problema es que Manuel Rosales es el derivado de lo peor de la política, con P minúscula. Es decir, Manuel Rosales encarna la inmoralidad, la corrupción, los bajos instintos políticos, el utilitarismo, cito al filósofo John Stuart Mill, economista, es decir, mayor ganancia, menor acción, menor esfuerzo. Y ya el hecho que estemos hablando en pleno 2024 de Manuel Rosales como posible candidato presidencial, habla muy mal de las filas opositoras. En política, es mi parecer, en política, con P mayúscula,
en la política de Aristóteles, de ese animal político que somos todos, no hay nada peor que la falta de convicciones. Es decir, uno puede equivocarse, uno puede errar, uno puede fallar, pero lo que sí es cierto es que uno tiene que corregir sin claudicar con las propias convicciones. Y Manuel Rosales no tiene convicciones políticas. Manuel Rosales solamente tiene intereses políticos. Y como tú utilizas la palabra cobarde, yo cito a Silvio Rodríguez. Los amores cobardes no llegan a historias y se quedan ahí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. En la política, la cobardía te lleva a ningún lugar. Usted me habla de lo que sucedió en la Asamblea Nacional y sacó unas cifras allí de participación con todos los sectores que estuvieron allí, todos los sectores, discapacidad, pescadores, obreros, todos los sectores estaban allí. Pero hay alguna gente de esa oposición de Manuel Rosales que dice que se reúnen con todos esos sectores, hasta con el chavismo, y resulta que entre ellos mismos no se pueden poner de acuerdo y no se sientan en la misma mesa. Volvemos a la expresión cuando yo jugaba pelotique goma allá en mi barrio en Maracaibo. Compadre, la trampa sale. ¿Cómo ellos van a decirnos que ellos se están reuniendo incluso con sectores de la oposición si no logran reunirse entre ellos? No lo digo yo, lo dijo Julio Borges desde Colombia. No logran verse, se detestan, se odian. Ahora, ¿qué propuesta de país, qué propuesta soberana, qué propuesta nacional nos pueden dar si entre ellos mismos no se ponen de acuerdo? Allá hay sectores desde supuestos socialcristianos, supuestos socialdemócratas, fascistas, anarquistas de extrema derecha, liberales, conservadores. Eso es un arroz con mango. Bueno, yo siempre digo arroz con mango y una vez alguien me dijo, pero el arroz con mango debe saber bien. Y yo digo, es verdad. Con esto termino. Schemmel me mencionaba algo muy interesante. Me gustaría escuchar su opinión de eso. Él me decía, bueno, cuando uno va a las propuestas y los proyectos de los candidatos, uno ve al presidente Nicolás Maduro con un proyecto. Que él decía, ojalá algún periodista le preguntara a cualquiera de estos candidatos del G4 o a la oposición que no es tan radical, cuál es su proyecto. Y él decía eso, ¿por qué? Porque sin duda el proyecto para ganar una elección presidencial es decir lo que ha hecho mal, en tal caso el presidente Nicolás Maduro, pero no hay un proyecto, es votar por lo que está mal. Completamente. Mira, tocas un punto, bueno, ya nos quedan 3 minutos, pero tocas un punto fundamental. A ver, nosotros tenemos en la comunicación política, vamos a decir que unos 15 años. Unos 15 años. Y yo durante 15 años, además de escribir novelas, de tocar saxofón, de ocuparme yo he estado todos los días durante 15 años en el tema político, de la comunicación política. Ni una vez yo he visto, ni una vez, más allá del marketing político y de láminas y de colores, un proyecto político por parte de la oposición. Te hablo de esos 15 años, no hablo antes de eso. Que yo he estado todos los días pendiente de que ni una vez ellos han ganado alcaldías, ellos han ganado gobernaciones, ellos han optado hablando de lo que está mal por presidencia, prometiendo la última cola, insultando al chavismo, haciendo, vuelvo a la expresión, falsas promesas y mostrando espejismo. Pero Julio y gente que nos escucha a esta hora, ¿alguien de ustedes ha visto realmente un proyecto político soberano de país, de nación, de parte de la oposición? No. Simplemente han hablado mal del chavismo. Hay un proyecto por ahí que se llama el Plan B. ¿Qué nombre? Un proyecto. No sé, el marketing político pega eso. No, pero es que ellos son especialistas en todo, pero no vamos a ser nosotros quienes los vamos a asesorar. Pero bueno, yo mejor no me pronuncio. Bueno, agradezco a Miguel Ángel Pérez Pirela por haber venido a este programa. No, agradecido yo. Tenía rato... Pero hay un foro de comunicación en Cuba, ¿verdad? Sí, estoy saliendo el domingo para Cuba. Voy a dar 3 conferencias. Una conferencia sobre el tema de la comunicación política digital y la lucha contra el algoritmo y entender el algoritmo. Voy a dar una conferencia sobre laiguana.tv como fenómeno viral a nivel nacional e internacional de comunicación política. Y el jueves me acaban de invitar a la Universidad de La Habana, donde voy a tener una cátedra
de comunicación política digital y 2.0. La última pregunta, Hermano. con sinceridad. Ya tú pusiste unas propuestas sobre la mesa y bueno, Yo siempre hablo con sinceridad y eso hace parte del problema. Y me gustaría para preguntarte, porque bueno, desde donde sea es un proyecto de redes, pero a veces uno tiene un proyecto de redes y también debería tener uno televisivo. Dicen algunos, capaz no es su filosofía esa, pero ¿estaría dispuesto a hacer otro programa de televisión que no sea el de donde sea en cualquier televisora pública o privada? Por ahora no, porque yo creo que después de la pandemia, la población que considero humildemente debemos abordar con mayor ahínco es la población juvenil. Y la población que va entre los 15 y los 35 años... Ya Pérez Pilar salió hace rato de ahí. Es una población que está sobre todo, y disculpen la expresión, consumiendo redes sociales a través de plataformas digitales y yo creo que puedo aportar mucho desde ahí. Ahora, también creo que la televisión juega un papel fundamental y por eso también estoy aquí hoy contigo. Muy bien, muchas gracias Hermano, por haber venido. Bueno, agradezco a Radio Miraflores, la Radio del Sur, a Telearagua, TV Fan y a mi Casa Venezolana de Televisión por transmitir este programa. Hay una gente que me escribió, yo tengo tiempo que no lo hago, capaz tú vas a decir, no, este se volvió loco, voy a mover este teléfono aquí. Dale. Yo termino este programa con un pulso, capaz no lo has visto nunca. Ajá, no. Yo no puedo dejar de terminar ese programa con usted haciendo un pulso aquí a ver quién gana, porque de repente usted toca saxofón pero no entrena, ¿verdad? No, eso es trampa, pero no entrena, no se entrena. Sí. Hermano, estoy sin cena, me tenía uno... Cuente ahí hasta 3. Dale, 1, 2, 3. Mira, estás doblando, estás haciendo trampa. Quedamos en empate, ¡Ey, te está levantando! No, mira tú. Bueno, gracias por todo. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche por todas las plataformas digitales y mi Casa Venezolana de Televisión. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.